Buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos acá en este hermoso lugar, la Casa del Bicentenario, y nos encontramos con dos grandes investigadores de la ciudad de Montecaseros. A mi derecha, el señor Carlos María Chumbeo Francischini, quien es autor, investigador del libro Asunción del Cambaí, la última capital olvidada, un libro sumamente interesante, muy importante para ejercer en los niveles educativos. Buenas tardes, Chumbeo. Buenas tardes, buenas tardes. A mi izquierda nos encontramos con el profesor Javier Ponzoni, también un gran investigador, oriundo de la zona de Juan Pujol. Javier es autor del libro Historia de Juan Pujol y el poblamiento del sudeste correntino. Es un libro que lo he estado leyendo y la verdad que es sumamente importante, los datos, igual que el del Chumbeo, que se merecen que estos libros estén en los institutos de formación docente de la región. Comenzamos, Javi, por Chumbeo, ¿te parece? Bueno. Chumbeo, vos tenés un hermoso trabajo de la Asunción del Cambaí. Contanos un poco por qué el título Asunción del Cambaí, la última capital olvidada. Bueno, un saludo para todos que nos están viendo y escuchando y que llega este mensaje, toda nuestra querida gente. Bueno, el Asunción del Cambaí, el nombre completo del lugar que trata el libro y del que vamos a hablar, el nombre completo se llamaba Nuestra Señora de la Asunción del Cambaí, ¿no? Y la capital olvidada, ¿por qué? Porque en un momento dado de nuestra historia regional, de nuestra historia que es por demás abundante, en esta región, sobre todo la parte de nuestra frontera con el Imperio Portugués y de este lado las misiones jesuíticas, capital olvidada porque en un momento dado fue la capital oficial de los guaraní misioneros, liderada por Andresito Guaycurarí y por Artigas. Tuvo las características de capital porque tenía su comandante militar, tenía su curato a cargo de Fray Domingo Morales, que había sido puesto por el delegado en el Uruguay, el padre Gómez Soro, ¿no? Y tenía también una aduanilla o aduana para todo el tráfico de cueros, que era más lo que se usaba en esta zona, de acá hacia Corrientes, hacia Goya. Esa aduana estaba a cargo de Celestino Candi. O sea que, como dije, aquí nombramos tres patas institucionales, por así decirlo, que daban la característica de capital, aparte dicha y escrita, por supuesto, por sus propios fundadores, Artigas, Andresito Guaycurarí, y ellos mismos la declaran la capital de los misioneros. Muy bien, Chumbeo. Sabemos también que te ha llevado, digamos, la presencia tuya en esos lugares. ¿Puedes contarnos un poco cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación? Bueno, tal vez voy a tratar de ser lo más conciso. Eso de tiempo, el tiempo que dijiste, que preguntaste, es interesante. Todas estas cosas, yo le digo así para aquel que quiera hacer, investigar, no se hace de un día para el otro, ni lo puede confirmar, ustedes también lo pueden confirmar. Y no lo hace uno solo tampoco, porque hay todo un bagaje de hechos y de personas que contribuyen a uno realizar este tipo de trabajo. El mío en particular, yo tuve siempre un enamoramiento con Cambaí, o sea, lo que hoy llamamos Campo General Ábalos, ¿no? Que pertenece al ejército, a veterinaria y remonta. De chico yo estuve en los campamentos que duraban un mes, uno en Paso La Cruz, cuando esa zona la administraba Charles Roteta, ¿no? Que esos campamentos eran guiados por la Acción Católica y el cura Ledesma, que los grandes se habrán de acordar. Y después el campamento
en Cerrito, donde vivía la familia de Antonio Gobi, también campamentos que duraba un mes, que nos juntábamos con la gente de acá y la gente de Corrientes y de Misiones. Bueno, yo siempre esos lugares a mí me quedaron. Cuando yo empecé a sentir y a escuchar que hubo un pueblo, ¿dónde el pueblo? Y en estos lugares. ¿Y cuándo, dónde y cómo? Entonces leí algunas cosas de Sagarzazu, más adelante algunos de mis amigos pescadores, que comentaban así vagamente que hubo un pueblo, hasta que cae en mis manos un libro que de curioso nomás le pedía al profesor Álvarez, y él me lo prestó gentilmente, de Penitz, conocido historiador, y me hablaba de Asunción del Cambaí con un lujo de detalles. Y más adelante yo iba a las arroceras que había en el lugar y miraba esos lugares, miraba, encontraba por ahí algo medio raro y siempre me atrajo, como que me iba llevando, ¿no? Hasta que con Juan Ignacio Mujica, nuestro antropólogo, hablando del tema, él me informó bien y hicimos unas expediciones. Y la expedición que hicimos, que ahí precisamente va a ser la que me va a dejar con la pica, fuimos de acá, de la municipalidad, en una camioneta con el chofer, era Bernal, Juan Mujica y yo, a ese lugar, que él ya había estado en ese lugar. Pero un lugar totalmente inhóspito, totalmente, no hay caminos, hay que llegar con vaquiano a campo traviesa, y así fue que llegamos. La cuestión que al estar ahí se nos viene una tormenta enorme, era verano, nos escondemos en un monte de tala, estábamos ahí protegidos, cuando acordamos vimos puntas de cruces que aparecían de entre los talas, ¿no? Estábamos arriba del cementerio, después lo confirmamos, el cementerio de la Posta del Cambaí de 1870. Así que fíjense. Entonces salimos de ahí porque esa tormenta no iba a pasar y la camioneta quedó varada en la paja colorada que existe en el lugar. No se entierra, pero patina. La cuestión que la tarde se iba, ¿y qué hacemos ahí? Entonces, digo, yo me voy a ir a buscar auxilio. Me vine caminando para que tengan una idea, Puente Cabré, la zona Puente Cabré, hasta la estancia La Regalona, cruzando por los lugares donde están los blancos de tiro, ¿no? Que hay que tener cuidado, hay que saber andar porque hay que tener cuidado, puede haber algo que explote. Llegué de tardecita, veo en la lomada La Regalona y veo un jinete que sale y se va. Era el único personaje que quedaba ahí y ya se iba. Así que de ahí fui hasta el kilómetro, caminando me saqué la zapatilla y me lleva una camioneta que después me alcanzó y quedo ahí, me atienden. Hubo un intento de noche de volver y vi que el tractorista estaba más perdido, entonces le dije, mirá, chamigo, vamos a volver más. Y así fue que al otro día salimos en un tractor. Imagínense lo que es un tractor, ahí que vos vas sentado en el guardabarro, viste, de costado, no vas sentado, sino te va con uñas, te va prendiendo por todos lados. Y bajo el agua fuimos a rescatarlos a ellos. Bueno, ya para eso a la mañana habíamos hecho unas marcas y cosas de estructuras, ¿no? Y me quedó la pica, me quedó eso y me dice Juan, mirá, yo acá no voy a venir más porque yo me voy a Misiones, tengo que estar haciendo trabajo por otro lado. Y me dijo, yo voy a seguir, le dije, yo voy a seguir. Y me quedó y eso era como una deuda y así fui elaborando y fue armándome de la parte documental, que eso es una cosa importante cuando se hace una cuestión histórica, la parte documentarse bien, ¿no? Para tener una base, ¿no? No es cuestión de fabricar historias. Y así fue que con el correr de los años, no puedo decirte cuántos años,
¿Cuántos años? No te puedo decir, pero que son 20 años fácil y más de que yo anduve en esos lugares y cuando podía me acercaba, porque como dije, no hay camino, yo me iba por la vía del tren, Guillermo Carlino me dejaba en una tranquera de paraje Cuatro Vientos, me dejaba en una tranquera y él seguía para su arrocera y yo seguía por la vía hasta el lugar. Hay que tener corazón. Por eso le digo y le invito a todos aquellos que quieran hacer una investigación o otra cosa que no sea precisamente esto, no hay que quedarse con las ganas y hay que sacarse eso de adentro. Así es, Chumbeo. Se me viene a la mente mientras vos comentabas que, bueno, en aquella oportunidad del 2011, cuando hiciste la presentación en la Biblioteca Elizondo, en la cual me tocó estar, que se había conformado el foro de historia, y vos me contabas de manera así personal esas anécdotas con Leo Valenzuela, que solías ir con él. Me acompañaba. Que te acompañaba, me contabas que iban por las vías, muchas veces me invitabas también. Me invitaste en alguna oportunidad y la cual por ahí te esquivaba. Chico me acompañaba, íbamos por la vía, como dije recién. Hoy día es ingeniero electromecánico. Claro, electromecánico. Sí. La verdad que muy lindo, Chumbeo. Ahora, como para ir cerrando esta entrevista con vos, en lo que es un poco este conversatorio, conociendo mi región, nuestra región, ¿no? Sí. Contanos un poco la historia de Asunción del Cambaí. Bueno, Asunción del Cambaí algo dije al principio, pero va a tener su auge en un periodo corto. Podemos hablar desde 1815, que Andresito viene a Santo Tomé y recupera el norte correntino, la parte de Misiones que estaba en manos de los paraguayos, recupera. Enseguida de eso ya Artigas le dice que organice esa capital, que vaya organizando acá Cambaí. ¿Por qué? Para 1817 hubo, antes de 1800, un intento de recuperación de los pueblos misioneros que estaban en lo que hoy es el sur de Brasil. 7 pueblos jesuíticos guaraníes que están en el sur de Brasil. Eso fracasa, entonces viene una represalia de los portugueses, liderados por Francisco das Chagas Santos, y incendia todos los pueblos de la costa del Uruguay y algunos de lo que hoy es Misiones, ¿no? Arrasa con todo. Entonces los guaraní misioneros, todos estos pueblos se refugian, forman en estancias antiguas jesuíticas lo que hoy es San Miguel, Loreto, que originalmente se llamó Yatebú, Yatebú en guaraní que decía es la garrapata, y Yaguaretecorá, Nuestra Señora de la Asunción de Yaguaretecorá, y otro grupo se refugia en las nacientes del Miriñá y en lo que va a ser después San Roquito, y el otro grupo en Asunción del Cambaí. Pero después siguen otros intentos de recuperación, otros fracasos, lo apresan Andresito, y ahí es donde toma más vigencia como capital Asunción del Cambaí, porque ya todo el nombramiento de sucesores de Andresito, de los comandantes, y para organizar la guerra contra los portugueses, ya todo se va a hacer en Cambaí. Ahí se va a nombrar a Pantaleón Sotelo, que va a ser el sucesor de Andresito, que muere en la batalla de Tacuarembó. Vuelven los misioneros con Artigas y se nombra otro sucesor que va a ser Francisco Javier Cití. Como ven, de ahí se manejó toda la resistencia contra la invasión portuguesa, ¿no? Acá en nuestra tierra, acá en nuestro lugar, no estamos hablando de un lugar lejano, ¿no? Y por eso que históricamente, por eso hago la aclaración, nosotros pisamos tierra misionera, nosotros pertenecimos a lo que fue la estancia de Yapeyú. Y en esos avatares, ahí va a haber el famoso Congreso de Ábalos, que es acá un poco saliendo, ya es parte de Curuzú,
vamos a tener ya la dispersión total de los guaraníes, la población masculina diezmada, y esa fase va a terminar, por así decirlo, aunque siguió, con el combate de Paso de Higos, que vos lo pusiste en valor, lo estuviste mostrando hace un tiempo atrás, ¿no? Combate Paso de Higos, ¿no? De Javier Ariyú y sus guaraníes misioneros de Cambay, ¿no? Entonces, el valor histórico en sí, hablando a nivel nacional, estábamos hablando de una época en que era la consolidación nacional. Nosotros podemos atrevernos a decir que si hablamos español, es gracias a esta gente, porque las apetencias portuguesas querían ir más adentro. No nos olvidemos que la última bandeira, el último tanque bandeirante fue en el 1811, después de la declaración nuestra de la independencia. Y ya hubo un ataque bandeirante que tomó Curuzú y después vino a la zona de la Merced, o sea, lo que Tacuaveto, era nuestra zona, ¿no? Nuestra zona. O sea que es una... Y ahí va a culminarse toda la gesta esta de este pueblo guaraní que buscaba su independencia y su libertad y repoblar sus pueblos de la costa del Uruguay, ¿no? Así es, Chumbeo. La verdad que es sumamente y muy rico tu exposición, así que te doy muchas gracias por estar presente siempre. Vamos a pasar al profesor Ponzoni. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, la verdad que para mí es un gran honor volver a participar de esta Feria del Libro y como bien podíamos escuchar a Chumbeo, esta participación es el resultado de muchos años de investigación. Si bien yo soy joven, uno desde muy temprana edad siente curiosidad por la historia, empieza a indagar la historia del lugar donde uno vive y esa curiosidad, esa pasión es lo que después se transforman en publicaciones. Y esto como de nunca acabar, ¿no? Porque hay mucho por investigar, mucho por hacer, hay muchos autores por conocer también, investigaciones, documentos. Sabemos y entendemos, Javier, que sos una persona muy abocada a la investigación y bueno, tenés publicaciones al respecto y nos gustaría también ya dentro del marco que estamos con Chumbeo tratando este tema, ya que vos también sos conocedor del tema, ¿qué nos puedes contar de los primeros habitantes de la región? Bueno, en primer lugar quisiera decirte que las problemáticas históricas nunca se acaban. Siempre hay espacio para continuar investigando. Mi primera investigación seria, formal, comenzó, digamos, tratando de explicar el origen del pueblo de Juan Pujol. Pero al encarar esa tarea, yo me di cuenta que no podía descontextualizar a Juan Pujol de la historia regional. Y así fue que me remití a lo más lejano que podía, y ese es el período aborigen. Cuando hablamos de región, en la época aborigen, quizás tenemos que borrarnos las barreras regionales que tenemos en la actualidad, que son construidas desde lo cultural, desde lo económico, lo simbólico. Tengamos en cuenta que en nuestro país existían muchísimas culturas con una distribución geográfica no muy clara para nosotros en nuestros días y por ende las regiones suelen ser bastante complejas de delimitar. Pero si nosotros nos centramos en lo que es lo que es la Mesopotamia argentina, tendríamos que decir que los primeros pobladores, según los estudios de Ambrosetti, que fueron los primeros, datan de hace 20.000 años. O sea que es una región con bastante antigüedad, digamos, con presencia humana y de poblaciones, de las cuales sabemos muy poco por el hecho de que se trataban de pueblos ágrafos, pueblos que se iban conquistando entre sí, y muchas de esas culturas quedaron perdidas en el olvido. Lo que sí nos queda claro es que al momento de la llegada del europeo, la Mesopotamia estaba habitada por dos grandes etnias, bien delimitadas y bien enfrentadas justamente en nuestra zona, la etnia charrúa, que habitaba en lo que hoy es Uruguay, Entre Ríos, sur de Corrientes, y la etnia guaraní, que en la zona de los esteros de Liberá, a la actual provincia de Misiones, Río Grande do Sur, es decir, había un enorme poblamiento guaraní. Y esos pobladores van a ser los que
van a ser protagónicos en la conquista de este lugar, porque es impensable la conquista española sin la alianza con estos pueblos nativos. Muchas veces hay toda una leyenda negra que hace pensar que los aborígenes fueron exterminados fácilmente. En realidad los europeos no hubieran podido establecerse en nuestro lugar sin la colaboración de estas poblaciones nativas. Y en el caso del litoral, los pueblos que colaboraron fueron los guaraníes. Y de hecho van a ser los guaraníes los que van a contribuir, en conjunto con los misioneros jesuitas, a la ocupación de nuestro territorio. La verdad que una respuesta sumamente interesante, concisa y bien explicada, como nos tenés acostumbrado, Javier. ¿Qué importancia tuvieron las estancias en ese periodo que vos estudiaste, Javier? Bueno, como te decía, había ese enfrentamiento de los pueblos aborígenes preexistentes a la llegada de los europeos. El río Miriñay, según Norberto Levington, era un lugar muy conflictivo de las tribus charrúas y guaraníes, pero los guaraníes que fueron civilizados por los jesuitas, civilizados en el sentido europeo de la palabra, obviamente que ellos ya tenían su cultura, lograron cierta superioridad militar y de esa manera expulsar de esta tierra a los charrúas. Y en esa expulsión, la manera efectiva de tomar posesión del lugar era la fundación de estancias, acompañadas también de una época en la cual la ganadería era una actividad económica muy rentable. Lo es hoy y lo era en ese momento. De hecho, a partir del siglo XVIII, los precios de los cueros en el mundo comienzan a subir, producto del desarrollo industrial que se empieza a desarrollar en Inglaterra y en Francia. Se exportaban mucho estos productos y de esa manera, la ganadería se termina de consolidar en el territorio colonial del virreinato. Desde Yapeyú fueron estableciendo las instancias comunitarias. En nuestro departamento existían dos que eran muy importantes. Como bien nombró Ichumbeo, La Merced era una de ellas, cuyo casco de estancia estaba donde hoy es el cementerio de Tacuabé. Otra muy importante fue San Gregorio, que comprendía, lo que hoy es la localidad de Juan Pujol y Mocoretá. Y también desde Yapeyú se fundaron estancias en el nordeste, en el norte entrerriano. Así que hay una acción colonizadora muy importante desde Yapeyú. Y de hecho todo el alimento, el consumo de carne de los pueblos misioneros dependía justamente de la reducción de Yapeyú. Por eso se habla de una ruta del ganado que comenzaba en Concordia y que se distribuía por esos 30 pueblos jesuíticos guaraníes. Y estos pueblos van a ser muy importantes en la consolidación, en la conquista de nuestra zona. Hay todo un legado que sería muy importante analizar desde el punto de vista antropológico, que es la relación que tenemos actualmente con la naturaleza. Por ahí la inmigración europea de finales del siglo XIX tapó ese periodo aborigen colonial que tuvimos, pero la forma de relacionarnos con el espacio geográfico la mantenemos desde esos tiempos. De hecho, la forma de nombrar a los animales autóctonos, las plantas, los cursos de agua, son muchas veces el legado directo de esos pobladores guaraníes que vinieron desde Yapeyú. Así que las estancias son muy importantes y también lo fueron para los correntinos. De hecho, Corrientes se establece en el sur de la provincia también al mismo tiempo. Lo más cercano fueron las estancias de Curuzú-Cuatiá. A partir de allí se funda en 1799 la población de Curuzú-Cuatiá. Después va a ser organizada con mayor especificidad o profundidad por Belgrano. Y esta zona desde entonces se va a transformar en un área de conflicto jurisdiccional entre
las Misiones y el Cabildo de Corrientes. Bueno, ganaron los correntinos, pero la presencia misionera, teniendo en cuenta esto que mencionaba de cómo continuó nuestra relación con el espacio, continuó presente. De hecho, hay censos que se realizaron con posterioridad a la ocupación de Corrientes en nuestra región y vemos que los empleados de las estancias correntinas, los peones, eran de origen misionero y eran muy buscados por su costumbre, por su capacidad a la hora de trabajar. La verdad que muy interesante. Las estancias siempre han aportado, yo creo que a la cultura rural, ¿no? Esa cultura, como decías bien vos, Javier, que buscaban a esas personas que tenían ese arraigo rural, del trabajo rural. Ahora, Javier, una pregunta personal, diría yo, ¿no? ¿Vos creés que el desarrollo económico e industrial a finales del siglo XIX ayudó al crecimiento de esta región? Sin dudas. Sin dudas, la llegada del ferrocarril, que sería el elemento de cambio, el motor de cambio fundamental, en 1875 generó un cambio enorme en nuestra región. De producir únicamente ganados y postes, que era lo que se trabajaba en nuestra zona, comenzó todo un desarrollo, un dinamismo económico vinculado a la agricultura, pero también a las actividades, digamos, que traían los inmigrantes, que hizo que Montecaseros, en su conjunto como departamento, se diferenciara del resto de la provincia. Cuando uno ve el orden económico y social de Curuzú-Cuatiá, es la continuidad de ese orden colonial. Vemos cómo la estancia sigue siendo el motor económico de esa zona. Pero cuando vemos Montecaseros, eso ha cambiado. Digamos, se logró cumplir el sueño del fundador de Montecaseros, Juan Pujol, que pensaba en pequeñas propiedades con agricultores. Se pensaba que la agricultura tenía una rentabilidad superior a la ganadería y a su vez también daba mayor mano de obra. Esto también ha implicado un crecimiento demográfico significativo. En el primer censo que se realizó durante la presidencia de Sarmiento, en 1869, en el departamento habían algo de 3.000 personas. Fíjense que era totalmente despoblado. Pensemos la población que hoy tiene Juan Pujol, para tener una comparación, era la población total de todo el departamento, incluyendo el pueblo de Montecaseros. A partir de la llegada del ferrocarril hubo un cambio significativo, a tal punto que en el segundo censo de 1895 la población pasó a ser de 11.000 personas. Fíjense, ese cambio fue radical y a partir de entonces se siguió profundizando. Y de hecho, a partir de ese crecimiento demográfico surgieron las poblaciones del interior del departamento. Surgió Juan Pujol, que primero surgió dentro de una propiedad privada, surgió también Mocoretá, Colonia Libertad. Todo eso se da por esa llegada masiva de inmigrantes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El inmigrante tenía una cultura distinta al criollo. Tengamos en cuenta que el criollo se había acostumbrado al trabajo en la ganadería y estos pobladores que venían de Europa en espacios muy reducidos, la única actividad rural que conocían a la perfección, que era intensiva, era la agricultura. Muy bien, Javi. Bueno, tratamos de hacer en este conversatorio de Conociendo un poco nuestra región, un poco conocer toda la historia, ¿no? Desde los inicios hasta la actualidad. Para ir cerrando, Chumbeo, todo progreso tiene sus costos y creemos hoy, y una pregunta también personal hacia ti, de por qué, más allá de las investigaciones que uno lleva a cabo, por qué hoy Asunción del Cambaí, lugar geográfico, no existe un monolito, no existe un reconocimiento por parte de la provincia o el municipio
en ese lugar? Mirá, lo más acertado a mi modo de ver, así como yo no sabía que existía, ni vos tampoco, ni nadie sabíamos que existió ahí un asentamiento con un poder político, militar y religioso, yo creo que eso es por un desconocimiento que se ha hecho, como tantas cosas en este país y en otros países también. Hay historias que no habían que contar, que quedaba medio feo, ¿no? Entonces, las historias vienen de las capitales, ¿no es cierto?, escritas por un tipo que está atrás de un escritorio, escritas de acuerdo al poderoso que ganó, ¿no?, y cosas que no hay que contar. Y yo creo que acá se minimizó toda la cuestión guaranítica, del vamos que se prohibía a usar el idioma guaraní, en fin, la erradicación de las familias, en fin, la aculturación, porque una potencia, el europeo sobre todo, siempre hizo eso de aculturizar el lugar donde iba a conquistar, más bien conquistar esto es mío, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre conquistar y colonizar, ¿no? Y entonces acá yo creo que esta historia quedó, no hay que contar, ¿viste? Como cuando yo tengo una historia media, que yo no la cuento, ¿viste? ¿No? Pero afortunadamente los historiadores, que son muchos, no lo vamos a nombrar, que han escarbado archivos y han andado por todo, y la mayoría no pudo pisar Cambaí, pero ellos escribieron sobre Cambaí con documentación, ¿no? Qué cosa linda, ¿no? Eso es lo que es escribir, ¿no? Eso es cierto, pero también la importancia de nuestros propios historiadores, que genera esa conciencia también en nosotros. Claro. Tu trabajo, el trabajo de Javier. Creo que es un momento de reflexión sobre nuestra historia, nuestros lugares históricos, y lo que han hecho ustedes es un trabajo de reconocer esos lugares, de reconocer nuestra propia historia. Claro, nosotros siempre digo, tenemos que apropiarnos los cacereños como región, ¿no es cierto? Y bien decías vos, cuando nos ubicamos en los hechos, tenemos que olvidarnos de la frontera, de los límites, ¿no? Estamos hablando de región, ¿no? Nosotros los cacereños hasta ahora no nos hemos apropiado de nuestro patrimonio histórico. Pero eso, hay que hacer un trabajito de docencia en las escuelas, en fin, de todo tipo para tomar conciencia del patrimonio que tenemos tan rico nosotros los cacereños. Con un hecho, por ejemplo, que es antropológico, que es digno de un estudio aparte. Los guaraníes, la población masculina fue diezmada, porque se la utilizó para todas las guerras contra los portugueses, después con las guerras de caudillo, ¿no? Diezmada, la población masculina. Pero ellos dijeron, discúlpeme, yo hablo así como de entre casa, no uso términos académicos. Dijeron, nosotros no vamos a morir. ¿Cómo no vamos a morir si estamos a través de la mujer guaraní? Nosotros vamos a vivir nuestra raza, ¿no? Y es así, porque en esa época y siguiendo la época, la mujer guaraní era buscada por distintas cualidades que tenía, ¿no? Aparte no había mujeres, recién cuando la inmigración grande, que también vienen los inmigrantes, y se casaron, tuvieron hijos con la cocinera, que generalmente era descendiente guaraní, tal vez ya mezclada, ¿no? Pero el guaraní en el fondo, ¿no? Entonces empieza esa mistura que tenemos hermosa acá en Caseros, donde se va a dar un caso único, también digno de un estudio más profundo, ¿no es cierto?, donde acá el europeo con el criollo, mezcla español o guaraní, se van a mezclar sin ningún problema. Y los dos van a ceder en sus partes culturales. Fíjense que acá no se habla italiano, y acá si miramos todos los apellidos italianos, díganme dónde se habla italiano. Díganme dónde se habla guaraní. ¿Se hablaba guaraní cuando se instaló el ferrocarril y todo eso? Inclusive usted habla con las personas grandes, te dicen, mi abuelo, mi papá no hablaba, pero entendían otros que hablaban. Era una cosa muy común. Y los dos se dieron culturalmente y se formó esa mistura que en otros lados donde hay colonias europeas
no pasa eso. Y los enfrentamientos raciales continúan en muchos Continúa, países y acá exactamente. nunca fue Acá no hubo- visibilizado, nunca existió No. con esa intensidad. No hubo controversia por nada de cuestión de color nomás, ¿no? Exacto. Porque olvidémonos que acá cerca nomás, no en nuestra provincia, eso En de Brasil, por ejemplo. Brasil, pues sí, Brasil utilizó un método muy cruel para la aculturación, que fue llevar las familias guaraníes y separar a toda la familia. Los hijos, las hijas en distintos pueblos, los padres en distintos pueblos, entonces lógico, se pierde toda raíz cultural. La verdad que muy lindo. Gracias, Javier, por tu Al presencia. contrario, gracias por esta invitación a charlar de historia, que es lo que nos gusta. Gracias. Chumbeo. No. Creo que acá damos por finalizado. Esto seguramente es para rato, pero tenemos el tiempo que hay que cumplir. Sí, en este cómo. marco del conversatorio, conociendo un poco nuestra región, en el marco de la Feria del Libro, que se va a llevar a cabo el 5, 6 y 7 de octubre, al cargo de la Dirección de Cultura de Montecaseros y el IFD Cárcano, y también saludar ahí a Fabián, nuestro amigo. Sí, que se banca ahí. Que Y se banca siempre, así gracias que por invitarnos. Muchas ¿no? gracias por estar Gracias. presente. Gracias por tenernos en cuenta, que eso ya es importante, ¿no? Y un saludo a la directora también, que está ahí atrás. La señora Leda. Siempre Alessandra gentil Leda. para Sí. invitarnos y colaborar con la cultura Totalmente. montecasereña. Más vale. Muchas gracias. Gracias.